Bien, hablábamos un poco ayer de la introducción al estudio de la ecología. Veíamos cuáles son las formas que puede, los niveles de estudio de la ecología, ¿no? Que pueden ser varios. Y uno de ellos, pues, es el estudio de las poblaciones. La ecología de poblaciones sí es una herramienta muy útil en el caso, pues, para poder controlar plagas, la predicción de las cosechas óptimas, ya que pues el conocimiento de factores que determinan la natalidad y la mortalidad de los individuos pues puede utilizarse para reducirlas y favorecer aquellas que sí pueden ser útiles y rechazar a las que pueden ser perjudiciales. Eh, pues México, ustedes sabrán que una de las características que tiene nuestro país es que el país es un país mega diverso. Y bueno, muchas de las poblaciones de organismos vivos aún no han sido estudiadas. ¿Por qué? Porque la ecología pues aún está todavía a un lado. Realmente muchas personas no le hacen, no les llama la atención. Y porque bueno, una realidad es que pues no es muy bien pagado aquí en el país. Y lo que pasa es que suceden muchas fugas de cerebros, ¿no? Al parecer muchos se van a estudiar al extranjero y se, y aquí se queda, ¿no? En el olvido. Lo pequeño, algo que hemos, pues, que ustedes no han visto son los zoológicos. Los zoológicos, pues, han sido estigmatizados precisamente por mucho tiempo por la cantidad de piensan, pues, las personas que los zoológicos es lo peor, ¿no? Para los animales, pero realmente se olvidan de que las especies que habitan esos zoológicos, pues, son especies que ya no se pueden regresar a su vida silvestre porque pues ya no tienen un entrenamiento, ¿no? Desde que nacen. Y además también de que muchas son especies que les quitan a personas, ¿no? Que trafican con ellas. Y bueno, el estudio de las poblaciones, la ecología de poblaciones, pues es muy útil precisamente para ello. Ayer hablábamos del que cómo lograron salvar al lobo mexicano. Es un caso ejemplo de ecología de poblaciones. Y bueno, las poblaciones tienen características como cuáles, pues que son un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada y realizan intercambio de genes. Al decir intercambio de genes, pues quiere decir que se pueden reproducir entre ellos y pueden dejar una descendencia fértil. Eh, la población pues tiene ciertas propiedades que están relacionadas con pues el tamaño, la densidad y su distribución. Estos parámetros se pueden estudiar, ¿no? Y en este caso, pues tenemos también la natalidad, número de nacimientos, mortalidad, número de muertes, migración, inmigración. Y bueno, vamos a ver un poco de cada una de ellas. El tamaño poblacional es la cantidad de individuos existentes por unidad de área. O en este sentido, pues el número de individuos calculando en habitantes representativos no solo da una idea de la densidad de población, sino de su distribución espacial. Y bueno, en este caso, pues donde mencionaba también que el esfuerzo del tamaño de muestreo, pues llega a ser muy grande, ¿no? Porque hacer ese tipo de investigaciones en campo, pues llega a ser un poco muy agotador. Requiere muchas, es fácil, ¿no? Bueno, ustedes saben que cada 10 años se hace el censo en el caso de los países, aquí en México. Pero, por ejemplo, el esfuerzo ahí es mayor, pues porque hay un presupuesto ya destinado por parte del gobierno federal a diferencia, ¿no? De poder estudiar estas poblaciones aisladas, en la naturaleza, en los bosques, etc. La densidad es otra propiedad, que es el número de individuos por unidad de área o volumen. Con esta información, pues se pueden crear mapas como el que estamos observando ahí, donde podemos ver la densidad de personas que se encuentran distribuidas. Por otro lado, tenemos la misma distribución que los organismos van a formar en los diferentes espacios y que va a influir sobre todo en la densidad.
Y bueno, o los organismos pues se pueden distribuir de la siguiente manera, pueden ser aleatorios, como lo muestra la imagen, en el que se distribuyen aleatoriamente si su posición es independiente a la de los demás, perdón, es esta la del medio, uniforme, si se distribuyen uniformemente y van a aparecer espaciados unos de otros de manera equidistante, y pues la dispersión agrupada cuando empiezan a formar aglomeraciones. Aquí es donde entra mucho pues la parte de, aquí como lo menciona, técnicas de muestreo para poder inferir en los índices de abundancia relativa. Por otro lado, pues son muy famosas, ustedes las conocen muy bien, es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que pues prácticamente nos dirá el número de personas que nacen y mueren, ¿no? En un periodo. Y pues ya dependerá, ¿no?, del tipo de estudio que se quiere saber o que se quiere entender a través de ello. Por otro lado, también tenemos la migración, que es el desplazamiento colectivo de una cantidad de animales, ¿no?, de una especie, que puede ser de carácter periódico o más o menos prolongado y en el espacio, provocado por la combinación de algún estímulo externo, ¿no?, que puede ser en este caso la búsqueda de alimento o el clima, como en el caso de la mariposa monarca que viaja directamente de Canadá precisamente al sur para poder ahorrarse esos inviernos tan crueles, ¿no?, del norte y poder sobrevivir. Existen varios tipos de migración, pueden ser temporales, que pueden ser estacionales, diarias, bianuales, pueden ser también medios de migración a través del aire, el agua, la tierra, y también por origen y destino. Puede ser inmigración, que puede ser la salida de los individuos de una población, y la inmigración, que es la entrada. Otra propiedad muy importante es el crecimiento. El crecimiento pues, de una población, el estudiar, pues percatarnos cómo está creciendo esa población, pues involucra múltiples aspectos. El crecimiento es el aumento en el número de individuos por unidad de tiempo, que implica un incremento en la densidad o en la cobertura o extensión de la población en el ambiente. Y bueno, aquí influyen 4 aspectos muy importantes, que es la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la inmigración. Son factores que deben ser bien estudiados. Y bueno, existen 2 grandes tipos de análisis del crecimiento. Puede ser el estudio a través del modelo de crecimiento exponencial y a través del estudio del crecimiento logístico. El crecimiento de las poblaciones lo determinan a su vez 3 fenómenos estrechamente relacionados, que es el potencial biótico, la capacidad de carga y la resistencia ambiental, que nos dirán definitivamente la curva. Bien, analizando un poco las diferencias entre crecimiento exponencial y crecimiento logístico, pues la tasa de crecimiento en la parte exponencial pues se incrementa luego. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sirve cuando las especies o las poblaciones tienen desde un inicio la cantidad de alimento suficiente y necesaria. Imaginémonos que pues es el modelo perfecto, el modelo ideal en el que una especie tiene todo para desarrollarse. Entonces, al momento de que empieza, pues sí, este pico alto quiere decir que pues se puede reproducir y sobre todo tiene alimento. Pero bueno, eso no ocurre en la realidad, ¿no? O sea, esto es el modelo en este caso, pues muchas veces se utiliza como meramente hipotético o para poder explicar ciertos aspectos, o en el caso de las bacterias, en las que tú les puedes poner un medio, ¿no? Un medio de cultivo en el que ellos se van a alimentar y tú podrías controlarlo. Pero realmente en nuestro medio pues no existe el alimento infinito, ni los recursos infinitos, y además que hay factores pues que van a influir mucho, ¿no? Por ejemplo, también las enfermedades. Entonces, para ello es necesario entender el crecimiento logístico. Aquí está, y es aquí donde hay una capacidad de carga. ¿Qué nos dice la curva de crecimiento logístico? Que en cualquier momento pues inicia
si la población al reproducirse hay alimento, pero ese alimento se va a agotar en cualquier momento o habrá enfermedades o algo y esta curva se va a aplanar. Yo sé que esto es algo muy famoso y que ustedes lo conocen perfectamente bien, porque aquí entra la famosa pues curva, ¿no? De que quería López-Gatell aplanar con los casos de COVID. Y es esto, ¿sí? O sea, llega un momento en que la curva pues no puede seguir subiendo, 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 subiendo como aquí y se empieza a aplanar. Aquí está, se representa otra vez con K la capacidad de carga y se empieza a aplanar. Y es decir que hasta aquí, en este momento la población ha agotado todos los recursos y aquí hay un problema, aquí hay una estabilidad. Bien, ¿qué es el potencial biótico? Pues es la capacidad de los organismos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. Es la expresión de la máxima capacidad reproductora de la población cuando ésta no encuentra factores ambientales que limiten su fertilidad o natalidad. ¿Cuál es la capacidad de carga? Es el máximo de individuos de una población que un ambiente determinado puede sustentar. Y aquí está, aquí se representa en la curva, aquí está otro ejemplo, aquí está la curva exponencial y aquí está la logística. Y bueno, se llama exponencial porque pues precisamente se van poniendo exponentes porque pues lo va duplicando y esto va a aumentar. Y bueno, la resistencia ambiental pues es el conjunto de elementos del ambiente que ejercen su control sobre los organismos, manteniendo a las poblaciones en los límites de la capacidad de carga. Bueno, pues el crecimiento está determinado, ¿no? Por factores físicos, químicos e incluso genéticos. Los cambios en el tamaño de las poblaciones pues se denominan índices o tasas de crecimiento y pues estas se expresan a través de las gráficas que acabo de explicar. Pues ahí está la exponencial que va a representar el crecimiento de la población en una fuente de presión constante y que pues esta es finita, ¿qué quiere decir? Que pues hay mucha energía y alimento que pueden utilizar. Y bueno, aquí está también la del logístico sigmoidal, que va a representar a una población que va a crecer inicialmente rápido en una fuente de presión constante. Pero va a llegar el punto que va a llegar a su capacidad de carga, ¿sí? Debido pues, a múltiples interacciones entre los mismos miembros de la población e iniciará un estado de equilibrio. La curva de tipo sigmoidal pues, presenta tres fases principales. Una fase lenta o I, que es el periodo inicial de crecimiento lento. En esto los organismos se acomodan a su nuevo ambiente. La fase logarítmica, en el cual se presenta un crecimiento exponencial rápido debido a que la población se ha ajustado perfectamente al medio. Y la fase de equilibrio o de estabilización, en la que la resistencia ambiental se manifiesta gradualmente, hasta lograr mantener a la población en un equilibrio con solo pequeñas fluctuaciones en torno a la capacidad de carga. Creeríamos que pues esta curva sí va a quedar así, pero pues es cierto que la curva cuando se aplana puede que también presente onditas o pues sea literalmente una línea, pero pues esto no ocurre en la naturaleza, sí son meramente hipotéticos. Bien, hablando un poco ya de las poblaciones, pues entramos a analizar un poco más de las comunidades. Las poblaciones, en el caso de las comunidades, pues no viven en forma aislada. Ustedes saben que en la naturaleza, pues todos tienen contacto con todos. Se comparte ambiente y hábitats con otros organismos. Y además, el día de ayer hablábamos también del concepto de ecosistema, que pues es el conjunto de dos grandes factores, bióticos y abióticos, ¿no? y van a estar interactuando constantemente. También las comunidades poseen ciertas estructuras, ciertas características que van a ayudar a explicar, ¿no? También su estructura física y biológica. Bien, pues una comunidad puede estar formada por pocas especies comunes o poseer una enorme variedad de estas. Cuando una especie única o algunas especies predominan en la comunidad, pues se denominan, en este caso, pues organismos dominantes. Y la dominancia de una especie, pues depende de muchos factores, es decir, está determinada de acuerdo con el contexto. Y ahí podemos ver pues, un ejemplo de una comunidad donde tenemos cactus, tenemos árboles, tenemos pinos. Para esto recuerden que las comunidades no únicamente la forman los animales, sino que también pues, la forman todas las especies, ¿no? Pueden ser tanto plantas como bacterias como hongos.
Y bueno, una comunidad puede tener mucha diversidad o biodiversidad. Cuando se tiene pocos individuos, pero de muchas especies diferentes, lo contrario sería una comunidad que tiene muchos individuos, pero de pocas especies. Eh, Aquí es donde se vuelve un poco confuso, tal vez al inicio entender esto, pero sí, realmente cuesta un poco entender que obviamente un lugar mayor diverso, con diversidad de especies, pues será el lugar que tenga pues más diversidad de especies, aunque sean pocas, el lugar será más rico, ¿sí? A diferencia de un lugar en el que abunden pues 1000 pinos y mil encinos, pues obviamente ese sí será será un lugar rico, pero en cantidad, ¿no? Nada más. Pero en diversidad de especies, pues obviamente, aunque sea un lugar que tenga 100 especies o 200 especies y de esas 200 múltiples sean de diferente origen, pues ese lugar tendrá mayor riqueza, ¿sí? Entonces todas las comunidades también tienen una estructura vertical distintiva. En la Tierra, la estructura vertical es determinada en gran medida por la forma de las plantas, como puede ser su tamaño, la forma en la que se ramifican las hojas, y esto determina el lugar donde se desarrollan las formas de vida animal. Entonces sí, los animales dependen en gran medida del desarrollo de las plantas. Y bueno, también las comunidades vegetales pues son muy estudiadas, ¿no? Los botánicos y los taxónomos tienen muy bien identificado la parte de las estructuras vegetales. Existe una zona de copas que es donde se fija la energía a través de la fotosíntesis, es la primera, ¿no? La que tiene contacto con los rayos del sol. Se conoce como zona de copas o dosel. Y bueno, después sigue el sotobosque, que son arbustos, árboles y jóvenes pertenecientes a la misma especie de los árboles de la zona de copas. La capa de arbustos, que son arbustos que pues, se adaptan a la sombra de las zonas más altas y generalmente las especies que toleran la sombra son las que sobrevivirán. La capa herbácea o de tierra, que es una zona que depende de la humedad del suelo, la densidad de las copas y el sotobosque y varía de un lugar a otro del bosque. Y bueno, el suelo forestal, que es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de descomposición. Y es donde se encuentra la capa de materia orgánica. Y esta, pues alguna está en putrefacción, donde van a estar los honguitos y las bacterias constantemente degradándolo para regresar los minerales al suelo. Bien, el grado de zonación vertical pues va a ejercer una influencia no sobre la diversidad de la vida animal en la comunidad. Mientras mayor sea la estructura vertical, pues se traduce en más recursos y espacios habitables disponibles para pues, que se puedan distribuir las especies. Sí, en gran medida las especies dependen de la vegetación. Cuando nos desplazamos a lo largo de una comunidad, pues nos podemos dar cuenta de algunos cambios pequeños, ¿no? Entre las especies o a la altura de la vegetación. Pero si nos desplazamos más, podemos encontrar diferencias muy notables, ¿no? Si pudiéramos tomar una foto de la estructura vegetal de alguna montaña, nosotros podríamos ver que existen diferencias, ¿no? entre cada estrato y que en gran medida, pues, ¿de qué dependerá? De ayer veíamos un poco de los factores abióticos, aquí tenemos la parte, pues, de la altura. La altura determina definitivamente la distribución de las especies. Bien, aquí podemos ver que no encontraremos las mismas especies arriba que abajo. Existen zonas de transición que van a constituir ambientes especiales. Aquí es el caso del borde y el ecotono. Un borde es donde se encuentran dos o más comunidades, ¿sí? Que pueden deberse a un cambio abrupto de condiciones ambientales, por ejemplo, el tipo de suelo, sustrato, microclima. Y también otros bordes pues son el resultado de perturbaciones naturales y se llaman bordes inducidos, como por ejemplo pues pueden ser incendios. Bueno, el ecotono se divide como el espacio donde dos comunidades vegetales no solamente se encuentran y se interconectan, sino que surge en la transición de dos comunidades que muestran un cambio de dominancia. O sea, es evidente que existen dos comunidades de vegetales y pues se forma el famoso ecotono.
Bueno, las estructuras de las comunidades varían no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Si permaneciéramos durante algún tiempo observando una comunidad, notaríamos algunos cambios, por ejemplo, que algunas especies pueden ser reemplazadas por otras de crecimiento lento, porque esto va a depender también de las características de la especie que ha desarrollado evolutivamente a las que se ha adaptado para poder estar en esos lugares. El cambio gradual y direccional, pues aparente en la estructura de la comunidad a través del tiempo, desde un campo a un bosque se conoce como la sucesión. Y bueno, la sucesión es la transformación a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Y bueno, es un proceso que se da de manera natural. Puede ser, sí se da de manera natural cuando pues, pasa algún problema, o también puede ser de manera inducida con algún incendio provocado por el hombre, ¿no? Y bueno, cuando pasa eso, pues nosotros podemos observar, y los ecólogos también han podido observar que han ocurrido diferentes cosas, ¿no? En ese espacio, alguna erupción volcánica, alguna, no sé, alguna tala que pasó por ahí, que querían construir una carretera y no se hizo, entonces vuelve a iniciarse todo, porque pues una propiedad que tienen los ecosistemas es su capacidad de tener resiliencia, ¿no? Y de regenerarse. Existe el flujo de energía en las cadenas tróficas, entonces sí, eso es algo que pues desde la primaria nos enseñan, ¿no? Las famosas cadenas alimenticias. En una comunidad existen especies productoras que utilizan la energía solar y las reacciones químicas minerales convierten la materia inorgánica en orgánica a través de la fotosíntesis. También hay especies consumidoras que se alimentan de otros seres vivos, ¿no? Y las especies consumidoras pues pueden ser de primer orden, que van a ser los herbívoros, de segundo orden, que son los carnívoros, que pues se van a alimentar de los herbívoros, las de tercer orden, que son los carnívoros, que también se alimentarán de otros carnívoros, y después tenemos a los descomponedores, ¿no? Que pueden ser animales grandes que se nutren de carroña, de restos de cadáveres, ¿no? Etcétera, y los microorganismos, que pueden ser las bacterias y los hongos, y van a tener una función, y es convertir la materia orgánica en inorgánica y regresarla al suelo. Bien, todo inicia, ¿no? Con un motor principal que todos los días requerimos de él y que ahorita están sufriendo ahí en Tijuana, ¿no? Porque por el frío. Pero bueno, realmente hace mucho calor durante todo el año. Y bueno, los países nórdicos y todo, ¿no? Buscan de este motor, de esta fuente de energía principal, y es el sol. Y es la principal fuente de energía para la Tierra. Y bueno, que al fusionarse el hidrógeno en el helio, pues se liberan enormes cantidades de energía. Y de esa cantidad, la cantidad de energía tan descomunal que se libera, una pequeña fracción llega a la Tierra, en forma de ondas electromagnéticas como luz, calor y rayos ultravioleta. Y recuerden que cuando llega a la Tierra se refleja, tenemos una capa de ozono que nos protege y rebota de nuevo los rayos del Sol al universo. Y aquí hay un grave problema que ustedes conocen, y es el famoso calentamiento global, en el que pues, los gases de efecto invernadero, que son los liberados por los procesos humanos, como por ejemplo el de la combustión, el de los vehículos, el de las industrias que liberan ciertas sustancias al aire, como puede ser en este caso el dióxido de carbono, pues se quedan en la atmósfera un buen rato. Entonces al momento de que en las mañanas, cuando llega el sol, los rayos del sol atraviesan nuestra atmósfera y pues tocan la Tierra y la reflejan, choca de nuevo o sea, no sale, no se escapa de la Tierra, choca con la capa de gases que hay y la vuelve a regresar a nosotros mismos, calentándola más. Proceso que tal vez antes no se había conocido, y que también le dio el Nobel a Mario Molina con cuando él descubrió el daño a la capa de ozono a través de los clorofluorocarbonos. Mario Molina falleció el año pasado, más bien hace 2 años, en el 2020. 2020, sí, murió, y es un mexicano, un químico mexicano que ganó el Premio Nobel de Química, precisamente por descubrir el daño a la capa de ozono.
Bueno, ese es el efecto invernadero, que tiene mucho que ver precisamente con los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono tiene mucho que ver. Bien, eso es lo que les explicaba. La energía es reflejada por la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. Otra parte se absorbe como calor y el 1% del total, que solo, perdón, que queda, se absorbe, y del 1 del total que queda, solo 3% es captada por las plantas verdes. Entonces, imagínense, ¿no? Dependemos definitivamente. A mí las plantas me siguen sorprendiendo. Tienen millones de años aquí en la Tierra y son inmóviles. Y lo tienen todo, ¿sí? Nos vamos a extinguir y las plantas van a tener la capacidad de seguir colonizando la Tierra. Muchas veces le hacemos el fuchi a las plantas, pero las plantas son nuestras salvadoras. Bien, pues esta es una típica pirámide de energía. Vean cómo el Sol pues empieza, ¿no? Desde el inicio de nuestro motor principal. Después tenemos a los productores primarios, luego los consumidores primarios, luego los consumidores secundarios y luego los consumidores terciarios. Recuerden que entre cada nivel pues se libera calor, ¿sí? Y aquí están los descomponedores siempre, que van a regresar todo lo que producen ellos y a ellos mismos también al inicio, ¿sí? Ellos los van a reintegrar al inicio. Somos una cadena. Y esto es lo mismo. Aquí está el Sol, el flujo de energía, como desde productos primarios pues hasta los carnívoros de segundo orden. Pero aquí están los descomponedores que nos van a ayudar a reincorporar la materia, incluso pues a nosotros. El día que nos muramos, el día de morir, pues ahí estarán las bacterias y los hongos para regresarnos, reincorporarnos al sistema. Existen otros organismos que no producen alimento para ellos mismos, sino que utilizan los compuestos orgánicos producidos por los autótrofos, y esos son los consumidores, ¿sí? O heterótrofos. Y estos se subdividen en consumidores y descomponedores. Y la energía fluye a lo largo de los ecosistemas de los productores fotosintéticos a varios niveles de consumidores. Y bueno, cada nivel que aquí podemos observar se llama nivel trófico. En los niveles tróficos podemos observar otros organismos cuyo labor pues es esto, ¿no? De regresar la materia orgánica, degradarla. Sí, son los hongos y bacterias. Y hay pequeños invertebrados, artrópodos, que viven en el suelo y que se cargan de degradar la materia. Las redes tróficas son importantes porque a partir de su estudio podemos entender la dinámica de los ecosistemas. Ayuda principalmente para poder nosotros esquematizar, ¿no? Una idea de cómo es que la energía se libera y cómo se comportan, sobre todo cómo se comportan las especies. Existe interacción entre los organismos, ¿no? Las especies, al estar en contacto unas con otras, pues forman ciertas asociaciones o relaciones, aquí les llaman, entre los individuos o las especies, que pueden ser intraespecíficas, que se establecen entre los individuos de una población, o interespecíficas, que van a ocurrir entre las poblaciones de una comunidad. Tenemos a la primera, que es la competencia, en el cual pues dos especies van a competir por o alimento o por reproducirse, ¿sí? Y bueno, esto también lo vemos con los humanos. Ustedes dirán que somos muy sofisticados, pero realmente seguimos compitiendo, ¿no? Por ser los mejores, por ser el más guapo o la más guapa, a ver a quién le gusta, ¿no? Ustedes desde la secundaria empiezan a desarrollar estas características, empiezan a darse cuenta de cómo se ven en el espejo, pero porque principalmente quieren llamar la atención del sexo opuesto o del mismo, ¿no? No pasa nada. Pero definitivamente a lo que voy es que existe nuestra especie, nuestro gen silvestre, o sea, no es muy, muy, muy sofisticado como lo creemos. Se sigue dando de qué hablar, y bueno, y no solamente en las relaciones amorosas.
sino que también en las laborales. Ustedes pues desde niños pues las carreritas, las competencias o de diferentes cosas pues ha surgido esta competencia, pero en la naturaleza es muy marcado. La naturaleza es vida o muerte. ¿Sí? En la sociedad en la que vivimos pues hay, bueno, les podría decir que también hay pues gente muy silvestre todavía, ¿no? Ha habido delitos, ¿no? Muertes, se han matado también entre humanos, precisamente por pleitos. Pero en la naturaleza pues lo hacen de una manera pues ya más, más establecida, y ahí corre en peligro el alimento. ¿Sí? O es el alimento o que te van a expulsar de tu manada. Por otro lado está la depredación, también, que es la interacción entre dos poblaciones, pero en este caso pues una de ellas va a ser afectada mediante un ataque directo. También es vida o muerte, hablamos ahí de alimento, ¿no? De por medio, y pues cuando aquí eso es muy importante porque realmente en las formas de cazar, ¿no? De poder matar o conseguir alimento, pues determinan el éxito de, de una población o de una comunidad. Si no, pues están destinadas a la extinción. Pero no todo es malo. Está el comensalismo, cuando una especie obtiene alimento a través de la otra, pero pues no la perjudica, ¿no? Ahí tenemos a las aves así calando al hipopótamo, o también los pececitos que van debajo, nadando debajo de los tiburones, o de las ballenas, que pues protegen del tiburón, y ahí van los pececitos abajo y come el tiburón, pues obviamente no come, digamos, todo, y pues al momento de que empieza a degradar la comida, pues toda la comida, los pequeños pedazos van hacia abajo y ahí aprovechan los pececitos para comérselo. Tenemos el mutualismo, en el que dos especies se benefician entre sí. Ahí están todos los polinizadores con las flores. Además, este proceso de la polinización es tan importante, no solamente tanto para las especies que polinizan y las plantas, sino también para nosotros, porque de ahí yo creo que todos nos vemos beneficiados, por eso se llama mutualismo. La producción de frutos, ¿no? Todo eso, el éxito de los cultivos depende en gran medida de los polinizadores, no solamente las abejas, los murciélagos y los demás insectos, ¿no? Que se encargan de polinizar. Y que de alguna manera pues tienen que ser pues protegidos. Hubo en los últimos años un auge, ¿no? Un gran estudio a los polinizadores, precisamente porque se percataron que las poblaciones de estos empezaban a disminuir. Y empezaron a hacer estudios y pues encontraron que las sustancias que liberaban a los cultivos, ¿no? Que eran los famosos pesticidas, los neonicotinoides, estas sustancias químicas producidas por el hombre para proteger los cultivos de estas especies invasoras, pues estaba causando graves problemas, ¿no? No solamente mataban a la plaga, sino que también venían esos animalitos y pues también se morían. Entonces aquí pues ya se hizo una reforma, ¿no? Una gran lucha precisamente para defender el uso de prácticas más sustentables, en las cuales pues no se dañe a los polinizadores, porque pues nos percatamos, nos dimos cuenta todos que son imprescindibles para la vida, especialmente pues, los polinizadores, porque tienen la capacidad de pues sí obtener el néctar y además pues ahí embarrarse de polen y llevarlo a otra planta. También está el parasitismo, que pues una especie se ve beneficiada y la otra perjudicada siempre, ¿sí? Ahí es pues, el caso de las garrapatas en los animales. Y bueno, los hijos de los papás también que no se quieren ir de sus casas hasta los 40, ¿verdad? Y que le siguen pidiendo dinero a sus papás. Bueno, también tenemos la simbiosis, que es la relación en donde las dos especies se benefician mutuamente. Un ejemplo muy claro pues es el líquen. Los líquenes es el resultado de un hongo y una alga. El hongo recibe alimento del alga, mientras que ésta recibe el agua necesaria para que haga la fotosíntesis.
Y bueno, tenemos el inquilinismo, que consiste en que una especie, que es la inquilina, habita en el interior de otro individuo, pero que tampoco le va a causar un problema. Bien, hablando un poco, pues vamos a entrar a hablar un poco de la dinámica de los ecosistemas. Una breve introducción. Pues tenemos que los biomas que son también conocidos como paisajes bioclimáticos. Para esto, nosotros entendemos que la distribución de las especies no es azarosa. ¿Sí? ¿De qué dependerá esto? Pues definitivamente de las condiciones de clima y los demás factores abióticos que han permitido que una especie pueda distribuirse a tal grado. Entonces, el estudio del clima también ha ayudado y se ha analizado que tanto el clima dependerá con el tipo de bioma o cantidades de comunidades vegetales que pues, se pueden distribuir. Es decir, existe concordancia entre el tipo de clima y las características de las comunidades vegetales y animales que habrá. ¿A qué me refiero a eso? O sea, que ustedes se darán cuenta que en el Polo Norte habrá animales que pues tienen la piel gruesa, tienen plumaje más grueso, precisamente porque están adaptadas al frío, ¿no? A diferencia de las especies que ustedes van a encontrar en el Ecuador, que pues, ¿de qué les sirve tener un plumaje y más grasa si hace mucho calor? No se van a morir. Y bueno, el clima determinará el tipo de bioma que existe en cada región. En cada bioma, pues influye cualquier alteración climatológica, la distribución de alguna especie debido a la adaptación, evolución, extinción o la sobrepoblación de alguna especie, ¿no? Lo cual provoca un efecto dominó que va afectando a todos los organismos que allá habitan, ya que ninguno sobrevive aisladamente. El clima y las precipitaciones pues, son los principales factores que influyen en la clasificación de un bioma, así como las zonas geográficas donde se ubican. Todo esto pues, está marcado en gran medida por la latitud, que determina si un ambiente es ártico, templado, subtropical o de la humedad, que sirve para determinar si un ambiente es húmedo, semihúmedo, semiárido o árido. La altitud también ayudará, en este caso, a clasificar los biomas de acuerdo al nivel de altura en el que se encuentran, ya sea al nivel del mar o en difíciles áreas montañosas. Es lo que explicaba hace un rato, ¿no? Con la estructura de la vegetación. Cambiará de acuerdo a la altura. Y bueno, junto con ello, pues la distribución del oxígeno, ¿no? México es uno de los 10 países más ricos en diversidad biológica a nivel mundial. Por eso México es considerado un país megadiverso, principalmente por su relieve tan accidentado que posee, las sierras que posee, la Marea del Sur, el eje neovolcánico. Tiene tiene una gran diversidad biológica. Vivimos en un país muy privilegiado. Posee bosques templados, las selvas, manglares, praderas alpinas, montañas nevadas, desiertos, arrecifes coralinos. Todo, todo lo tenemos. Bueno, además cada uno de estos ecosistemas pues nos brinda ciertos servicios. Esta foto yo la tomé, es mía, es de mi autoría, es la barranca de Huentitán en Jalisco. Y bueno, ahí el beneficio que obtenemos, pues además de que es el oxígeno para respirar, pues es la belleza, ¿no? Escénica que tenemos de estos espacios. También, pues muchos realizan actividades económicas, ¿no? De ahí muchas familias también se sustentan. Se obtienen muchas materias primas, sustancias químicas, y bueno, también ayuda a mitigar el cambio climático, ¿no? Y diferentes fenómenos climáticos extremos. El calor, ¿no? Las olas de calor, ¿no? Hay una imagen que me gusta, ¿no? Como cuánto está la temperatura en un lugar donde no hay árboles, en un bosque, ¿no? Pues hay una diferencia de hasta de 10 grados. Para esto, pues hay áreas naturales protegidas, que pues son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional,
que son muy representativas por alguna situación, su belleza, algunos tipos de especies que tienen, y que pues ha decidido protegerlas, ¿sí? Y que además no ha sido esencialmente alterado por el hombre, y que también poseen beneficios ecológicos, que son muy reconocidos y valorados pues por las poblaciones que van o incluso pues por la misma gente que vive ahí. Algo puede ser incluso algún ritual, etcétera. Y bueno, pues se clasifican, como en la imagen, en reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, áreas naturales no federales, áreas protegidas no federales. Y bueno, estas se crean por decreto presidencial a través de una ley. Existe una ley que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que dicta pues prácticamente todo lo relacionado en materia de ecología y de medio ambiente. ¿En dónde lo podrán encontrar? Se las adjunté en el material complementario de la plataforma y ahí está completa la norma para que le den un ojo. Ahí habla, trae lo de las partes de las auditorías, las evaluaciones de impacto ambiental, a quién le corresponde hacer ejecutar esta ley, a la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la facultad de los estados que tienen para poder disponer de esta norma. Está muy bonita a nivel internacional, pues México sobresale en cuestión de sus normas, nada más que fallan mucho en la cuestión de su aplicación. Nada más pues es el papel, pero hacerla cumplir y hacerla valer, pues ahí está el verdadero reto. Véanla, les aconsejo que le den una leída y ahí podrán tener todas las bases. Si se están peleando con algún vecino o ustedes ven alguna inconsistencia legal, pues ahí va a estar seguramente, ¿no? La protección de algún río, la protección de algún bosque, la protección de algún parque que no quieren que quiten. Ahí está la defensa. Y bien, por otro lado, pues tenemos a la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aquí en México, que administra actualmente 164 áreas naturales de carácter federal, ¿sí? Que son más de 23.098.391 hectáreas. ¿Sí? La CONAM es el organismo que se encarga de su protección, en ayuda de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con apoyo definitivamente de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Bien,